Bueno chicos, buenos días. Entonces hoy vamos a seguir con nuestra explicación de suelos. La clase pasada identificamos como tal que es un suelo, ¿cierto? ¿Cuál es esa rama que lo estudia, que es la edafología, y cuáles son las fracciones que componen este suelo, fracción orgánica y fracción inorgánica? El día de hoy nos vamos a centrar en lo que son las fases que componen ese suelo y los horizontes, porque todos los suelos tienen unos horizontes específicos. Entonces, para entrar a hablar de las fases, podemos identificar tres fases: fase sólida, fase líquida y fase gaseosa. Cuando hablamos de la fase sólida, entonces es la comprensión de los materiales minerales provenientes de la litosfera, como lo es la arena, la arcilla y la cal, compuestos orgánicos e inorgánicos producidos por la descomposición de los organismos, ¿sí? Pero cuando hablamos de fase sólida, entonces podemos hablar de esa estructura superficial que tiene el suelo. Y esa estructura superficial entonces se puede ver, digamos, o caracterizar desde diferentes formas que tenga el suelo, como es el humus, la arcilla, el limo, la arena fina, perdón, la grava y la roca madre. ¿Listo? Entonces, fase sólida, conformación estructural del suelo. Fase líquida, ¿sí? Llamada solución del suelo, que comprende el agua que se filtra entre las partículas del suelo y las sustancias disueltas en el agua. Entonces, la fase líquida tiene que ver con toda el agua que puede poseer ese suelo como tal, la capacidad de humedad porque tiene algún tipo de reserva de agua. A eso se le denomina fase líquida. ¿Listo? Y fase gaseosa entonces comprende todo el tipo de gases que puede tener el suelo, como son el oxígeno, el nitrógeno, el dióxido de carbono, el vapor de agua, y que puede ser proveniente del metabolismo de los organismos que se encuentren como tal en dicho suelo. ¿Listo? Entonces las tres fases que posee el suelo son: sólida, como estructura rígida, ¿cierto? La superficie como tal. Fase líquida, la cantidad de agua que puede poseer el suelo por filtración, por escorrentías, por lluvias. Y la fase gaseosa, todos los gases que pueden emitirse, ya sea por algunos organismos o también pueden ser por materiales en descomposición que posee el suelo como tal. Horizontes del suelo, muchachos. Generalmente todos nuestros suelos están divididos en 6 horizontes: horizonte O, horizonte A, horizonte E, horizonte B, horizonte C y horizonte R. ¿Qué característica tiene cada horizonte? Entonces, el horizonte O es un estrato superficial donde se encuentran detritos orgánicos, hojas, materia orgánica y parcialmente descompuesta. Quiere decir que el horizonte O es una fracción orgánica, quiere decir donde se puede alojar algún tipo de vida. Horizonte A, como lo mostramos aquí en la imagen: suelo superficial, ¿cierto? Que tiene materia orgánica parcialmente descompuesta, como es el humus, contiene raíces, organismos vivos y minerales. Es decir, que este horizonte A también se puede considerar como una fracción orgánica porque aloja algún tipo de vida. Horizonte E, entonces es una zona de lavado, filtración, capa mineral que presenta lixiviación de minerales, arcillas y cationes, además de acumulación de partículas de arena y limo. Quiere decir que es un horizonte donde se alcanza a filtrar el agua. Horizonte B es el subsuelo, el denominado subsuelo, zona de acumulación, capa mineral donde se acumulan arcillas, óxidos de hierro, aluminios, compuestos húmicos y los cationes lixiviados del horizonte A. Es decir, que el horizonte B tiene que ver con zona de acumulación de algunos minerales. Horizonte C, material parental parcialmente descompuesto, zona poco afectada por procesos pedogénicos, compuesta por sedimentos y fragmentos de roca. Presenta acumulación de sílice, carbonato y yeso, es decir, que es una zona donde también se acumula algunos minerales. Horizonte R, material parental, capa compuesta por rocas y por lo tanto difícil de penetrar el agua en su infraestructura. Es la denominada roca madre como tal. Entonces, en términos de horizontes, podemos determinar que el horizonte O
el horizonte A y el horizonte E, porque hasta el horizonte E puede haber filtración de agua, son considerados horizontes donde se puede albergar algún tipo de vida. Entonces aquí podemos observar toda la vegetación, aquí las raíces y aquí algún tipo de bacterias aerobias o anaerobias, nitrificantes o no nitrificantes. ¿Listo? Lo que es el horizonte B, el horizonte C y el horizonte R, entonces son horizontes denominados como fracción inorgánica. ¿Por qué? Porque son los compuestos donde solo existen minerales, ¿cierto? Donde existen ya lo que son las rocas y digamos que la parte de soporte del suelo como tal. ¿Listo? Entonces, desde L hasta L, fracción orgánica, se aloja algún tipo de vida. BSR, horizontes donde no se albergan, digamos que algún tipo de organismos, pero digamos que aquí es donde se encuentran la mayoría de los minerales. Bueno, entonces el día de hoy es importante que entendamos lo que son las fases del suelo, sólida, líquida y gaseosa, y los horizontes desde el O hasta el horizonte R. Entonces, esta es la composición interna que tienen los suelos. De pronto nosotros no lo vemos a simple vista, ¿cierto? Pero sí podemos medir, digamos que la profundidad de los suelos, ¿cierto? Porque nosotros sabemos que de aquí hasta aquí existe esa clasificación. ¿Listo, chicos? Entonces, espero pues que paso a paso, digamos que entendamos un poquito el tema de suelos e ir profundizando en nuestras clases. Muchas gracias.